Estamos en las puertas del Día Mundial de la Salud Sexual. Mañana, sábado 4 de septiembre, se está celebrando en muchísimos países del mundo. El tema este año es la salud sexual en un mundo digital y el lema es, atención, enciéndalo, salud sexual en un mundo digital, específicamente para hacer conciencia en lo que hace a las violaciones y abusos de los derechos sexuales en el espacio virtual, por donde realmente todos nos comunicamos y todos generamos nuestras relaciones, ¿no? Y la Academia Internacional de Sexología Médica ha hecho un estudio muy interesante que concluye y le da un perfil a Uruguay que realmente es llamativo, y para conversar precisamente de eso estamos con el doctor Santiago Cedrés, que nos acompaña, que es el presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica, internista, además también ya estaba en el programa el año pasado y ha sido un gusto recibirlo por la claridad que tiene usted a la hora de explicar su especialidad. ¿Cómo le va? Muchas gracias, encantado de participar hoy. Ni que hablar, nos llama la atención este dato que vamos a compartir, que concluye la Academia respecto a los comportamientos de nosotros los uruguayos, ¿no? Somos quienes, por ejemplo, presentamos menor nivel de satisfacción sexual en el mundo. Sí, y si lo comparamos con los españoles, que están en la cabeza del ranking, casi, ¿no? Despegados. Siempre están. ¿Y por qué sí? A ver, ¿tiene una Hay explicación? Un tema ahí, sí, de una brecha un poco cultural. El tema de la pandemia, la sexualidad en pandemia, el confinamiento, era de un interés científico mundial muy importante. Por eso la Academia Internacional de Sexología Médica, que convoca a más de 60 países, es que decide hacer esta investigación. ¿Qué pasaba con la conducta sexual humana en este momento donde la estrategia de prevención era aislarse y no relacionarse? Entonces, ¿qué cambios había? Y para eso comparamos a nivel con factores culturales, con variables religiosas, con los participantes si tenían pareja o no, si eran pareja conviviente o no, qué tipo de conducta sexual tenían, qué nivel de satisfacción sexual tenían. Entonces, todas estas variables fueron que se estudian y se entran a comparar los diferentes países entre sí para poder ver dónde estábamos. Y lamentablemente, Uruguay es el que puntea menos en nivel de satisfacción sexual, un nivel de satisfacción que cuanto más edad tenía la persona entrevistada, peor satisfacción tenía, donde la conducta sexual más satisfactoria era cuando uno tenía una pareja sexual conviviente y cuando no, aparece como gran protagonista en el mundo también, y no solo en Uruguay, lo que era la sexualidad virtual. Claro. Lo que era la comunicación y la conducta sexual a través de una pantalla o a través de un dispositivo. Y en eso se abre como todo un capítulo de la sexualidad humana de mucho interés científico que dice cómo nos relacionamos ahora. Por eso en este Día Mundial de la Salud Sexual, que desde el 2010 la Academia está promocionando, siempre con un lema diferente, pone como este tema en este año, sexualidad en un mundo digital. Pero Enciéndelo, sí, dice, ¿no? hay otro dato que realmente llama la atención de este estudio y que tiene que ver también con el Uruguay, es el protagonismo de la sexualidad virtual y del autoerotismo, sí, como la conducta sexual más frecuente de los uruguayos. Exactamente. La conducta sexual más frecuente es la masturbación, el autoerotismo, la autoestimulación, y para eso la gran mayoría utilizando algún medio informático de estimulación visual o de comunicación, ¿no? ¿Esto fue por la pandemia o ya se arrastra de antes? Eso pensamos que es de siempre. La pandemia lo visibilizó un poco más, y quizás nunca habíamos tenido instancias en nuestro medio en Uruguay de poder sentarnos a estudiar con metodología científica, decir cuál es la conducta sexual y por qué y cómo se interpreta. En cuanto a las causas, que es un tema cultural. Bueno, y ahí fue un tema cultural en primer lugar. Quizá la persona que menos lo practicaba era la persona con más educación religiosa, o más censurada, o con algún tipo que había recibido una educación sexual un poco más castradora, más tabú. Pero si no, es una conducta sexual que de hecho puede llegar a ser problemática o puede llegar a ser muy saludable. Como todo, es en función de qué mecanismos de autorregulación tengamos, ¿no? Qué nivel de dependencia o qué nivel de estímulo tengamos. Entonces, es de un interés científico que más de 80 países están trabajando en esto, en el Día Mundial de la Salud Sexual. ¿Y por qué una salud sexual digital? ¿Por qué la sexualidad a nivel digital? Y porque con esto de la pandemia, a través de Internet hicimos todo. Aprendimos, nos divertimos, nos comunicamos, nos relacionamos, y nuestra sexualidad no quedó exento a eso. También la vivencia de la sexualidad fue a través de dispositivos. Y cuando miramos el vínculo entre Internet y la salud en general, para lo que hacemos medicina clínica, cuando el paciente va a la consulta ya googleó, ya sabe sus síntomas, ya sabe qué puede ser, qué tipo de tratamiento tiene, cosa que puede ser muy positiva para la salud, y a veces
mucha información errónea, porque depende de las fuentes. En Internet hay de todo. Hay fuentes más confiables y científicas y otras que están más complicadas. Sí, el doctor Google es una terrible competencia. Sí. Es terrible. Terrible competencia. Es terrible por lo que interpreta o lo que... Sí. No digo a nivel de la academia, pero a nivel de las personas. ¿Cuánto nos cuesta entender a la sexualidad como un problema de salud? ¿No? Porque a veces tendemos a pensar que ¿cuántos consultan al sexólogo? Cuando tenés un problema realmente limitante, no es una consulta que uno diga, bueno, voy a ver cómo mejorar, qué me puede estar pasando. Y muchas veces las disfunciones eréctil de hombres o problemas de mujeres pueden llevar a problemas de salud que podemos descubrir a través de estas situaciones. ¿Cuánto hace falta culturalmente para colocar a la sexualidad en ese lugar? Absolutamente, absolutamente. Y nos falta mucho. Se ha avanzado un poco, pero es un camino largo por recorrer, ¿no? De entender a la asistencia en sexualidad humana como un derecho de la persona, a la formación del médico en motivos de sexualidad humana como un deber del médico. De hecho, el principal objetivo de nosotros los médicos es la calidad de vida del paciente. Entonces, para esto, calidad de vida, hay personas donde su salud sexual es fundamental. La sexualidad humana, yo siempre digo, es el comportamiento humano más complejo. Entonces, todos les damos un protagonismo distinto a la sexualidad. Hay gente que centra su vida en su conducta sexual, otra gente que le da lo mismo. Tenemos la sexualidad que está en el medio, como que la pérdida del deseo o el deseo hiperactivo, las conductas sexuales más acentuadas. Para todo esto, el derecho a la asistencia, el derecho a la formación del médico, pero a que el paciente sepa o la persona dónde puede ir a buscar ayuda. Que tenga lugar en la consulta, con tu médico de cabecera, con tu médico... ¿Ginecólogos o médicos de medicina general te derivan a un sexólogo? Claro. ¿Cuesta todavía eso? A veces cuesta un poquito el poder entender, es una especialidad tan nueva. La sexología, viste que puede ser desde la psicología o desde la medicina. Claro. La medicina sexual en realidad es una especialidad nueva que hasta hace poco no estaba en nuestro sistema formal de educación. En realidad la formación que teníamos en mi generación en sexualidad era porque habíamos ido al exterior a poder formarnos, pero en Uruguay, la Universidad de la República, no contaba a nivel de pregrado del médico con conocimientos para que el médico pudiera salir sabiendo qué pasa con el paciente diabético que tiene una disfunción, claro. Qué pasa con el paciente que tuvo un infarto cardíaco, cuándo puede tener relaciones de nuevo, cuándo no, qué pasa con una cirugía de próstata, con una radiación, cáncer de mama, todos esos aspectos. A veces pasa casos de personas que tienen un tratamiento oncológico, sí. Que nadie en ningún momento de su proceso le dice, te puede pasar esto y claro. de esta manera lo podés solucionar o hacer frente. Es como si hay personas que quedan asexuadas. Sí. ¿no? Hay como una disrupción entre las especialidades. Cuando a uno le toca de repente una patología, Maggie pone el ejemplo oncológico, en ninguna parte de ese proceso encontrás a un experto especialista que te diga, usted tiene que cuidar su sexualidad, sobre todo cuando se da en órganos reproductores o lo que fuera, ¿no? Que después te marcan la sexualidad para toda la vida. Eso es una autocrítica que está haciendo no solamente la especialidad, la suya, sino el sistema en realidad, médico en su conjunto, o la sociedad ¿no? en su conjunto, ¿no? Y la academia en su conjunto, sí, por lejos se ha avanzado, como yo decía hoy, por ejemplo, en el caso que tú decías hoy, los grupos de oncosexología, que es la disfunción sexual del paciente que transita en oncología. ¿Cómo le decimos al paciente? Vas a tener una irradiación testicular, tenés que criopreservar semen, cuidemos tu fertilidad. Claro. Con la mujer también, vamos a hacer una quimioterapia, cuidemos que pueda ser madre biológica mañana, cuidemos la fertilidad, cuidemos las hormonas, cuidemos la contención emocional es también. La medicina preventiva de la que tanto hay que trabajar, ¿no? Más cuando está demostrado que mirá que el paciente oncológico, cuando durante el tratamiento puede continuar su funcionamiento sexual de una manera saludable. Está demostrado que hasta la quimio tiene menos efecto, la radioterapia tiene menores efectos, se deprime menos, tiene menor ansiedad. La salud sexual en su conjunto es un objetivo bien importante a tener en cuenta, ¿no? Daniel, ¿querías preguntar algo? No, sí, yo que estás hablando de todo el tema de las mujeres, de la fertilidad y cuánto tenemos que avanzar también en cuanto a los derechos sexuales de las decisiones, ¿no? La libertad de la toma de decisiones de las mujeres sobre su vida reproductiva, de si quiere tener hijos o no. Supongo que a Maggie, a vos también, estamos en una edad fértil en la que todo el mundo viene y te pregunta, che, ¿y para cuándo? ¿Y cuándo te casás? ¿Y cuándo tenés hijos? ¿Cuánto nos falta avanzar en ese sentido culturalmente y también en la educación sexual, ¿no? Y en la asociación, entre la sexualidad y la fecundidad. Exacto. Y la educación también en ese sentido, en casa, en la escuela, en las instituciones. Poder entender un poco de qué se trata la sexualidad, como tú decís, que es mucho más que la reproductiva, que es mucho más que la sexualidad erótica, más que la sexualidad genital. La sexualidad en realidad
es la capacidad de poder tener experiencias que nos realcen como personas, que realcen la comunicación, que nos realcen y que nos vinculen con el placer. Ese es el gran objetivo de la sexualidad humana. Perdón, la educación sexual en el placer vinculada al amor también, a las emociones, o hay que divorciar una cosa de la otra. No, en realidad cuando trabajamos la afectividad de la sexualidad, decimos, bueno, no hay afrodisíaco más poderoso que el amor, en ninguna pareja. No hay afrodisíaco, en segundo lugar, más poderoso que el tiempo que se dedique la pareja a la estimulación y sacar un poco, que a veces estamos como muy educados en una sexualidad, en una sociedad como nosotros tan coitocentrista, ¿no? Tan falocentrista, donde todo tiene que ser coital. Es mucho más que la genitalidad. La sexualidad es la forma como nos expresamos, el objetivo del placer, de comunicar cómo nos sentimos. Y en eso hay un gran derecho de la sociedad que es a ser asistida por eso en este día que conmemoramos los derechos sexuales, el derecho sexual a la asistencia, el derecho sexual al placer. Todos tenemos derecho al placer. Y tú que hablas de ese centralismo coital, ahí me lleva a la gran pregunta de dos grupos que a veces los consideramos asexuados, los adultos mayores y las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, ¿no? Absolutamente. Hay que trabajarlo también. Sí, hay que trabajarlo como autocrítica desde el cuerpo médico también, a poder entender que no está bien que renuncie a su vida sexual. La persona es sexuada toda su vida y tiene que poder tener herramientas para vivir su sexualidad sanamente. ¿Qué pasa en el adulto mayor? Enfermedades, los síntomas, polimedicación, los síntomas propios de la enfermedad, el impacto emocional de que debutó una enfermedad, cualquiera sea una enfermedad crónica, todo eso va a jugar en contra. Por eso la sexualidad en el adulto mayor es mucho más prevalente la disfunción, pero merece y debemos garantizarle la correcta asistencia para lograr la salud sexual. Cedrés, brevemente, pensando en las personas en situación de discapacidad y en esto que contaban de la sexualidad llevada al ámbito virtual, ¿ha sido también una ayuda para ellos, tal vez con problemas de movilidad o incluso de relacionamiento y demás, una buena posibilidad, un buen camino para justamente empezar a gestar este tipo de acciones? Ha sido una excelente estrategia. Es una excelente estrategia donde la dificultad a veces en la sociabilización, el poder encontrar en otro tipo de sexualidad satisfacción, placer, comunicación, realmente ha tenido muy a lugar. Por eso, si bien tenemos muchos problemas con respecto a la sexualidad virtual y tenemos que hablar de algunas dificultades que han habido, y en la consulta se aparece todos los días el ciberacoso, el ciberbullying, el hostigamiento virtual, las imágenes, cuándo se entiende lo privado de lo público, qué pasó a veces en parejas adolescentes con la pornovenganza, cuando hay imágenes íntimas que después de que la pareja se separa, eras todo para mí, eras lo mejor, que uno veía en el otro lo que quería ver y no lo que era, y después la pornovenganza publicando imágenes íntimas descontextualizadas. Eso es todo lo malo, pero a nivel de la terapia sexual ha sido una herramienta espectacular. Santiago, le agradecemos que haya venido, nos quedamos con eso, mañana el Día Mundial y con el desafío que hay. Entonces, comunicar desde lo digital, sobre todo a través de las aplicaciones móviles, pensando también en todas las poblaciones de personas jóvenes, que también les tiene que llegar esta cultura de cómo ejercer la sexualidad, ¿no? Que no es muchas veces lo que muestran, lo que se consume, sino lo que se puede aprender, ¿no? Entonces es una buena oportunidad, un desafío para que desde su especialidad y todas se empiece a educar, ¿no? Con estrategias específicas. Muchas gracias. Exactamente, muchas gracias por la invitación.